Culparon a Israel de inmediato, pero la evidencia muestra otra historia. 4 mujeres asesinadas por Irán, una explosión y 2 versiones opuestas sobre lo ocurrido. ¿Quién se beneficia de equivocarse? Esta y otras historias hoy en Judaization. Bienvenidos de nuevo a Judaization en JNS TV. Josh Hasten con ustedes. El miércoles por la noche, fragmentos de misiles iraníes impactaron una caravana usada como salón de mujeres en la aldea de Beitawa, en la zona de Hebrón, matando al menos a 4 mujeres árabes, incluida una embarazada, y dejando 13 heridos. Primeras muertes en la autoridad palestina desde que inició la guerra. ¿Y qué hicieron los enemigos de Israel en la autoridad palestina? Difundieron información falsa diciendo que un sistema antimisiles israelí falló y que un misil interceptor israelí mató a las 4 mujeres. El Consejo de Yesha difundió un comunicado y un video con partes del misil impactando una comunidad judía cercana. El Consejo de Yesha afirmó que esto demuestra los continuos intentos de elementos árabes anti-israelíes de difundir desinformación y calumnias para perjudicar a los residentes de Judea y Samaria y al Estado de Israel internacionalmente. Así es, amigos, a Israel lo culpan de todo. Los interceptores israelíes salvan vidas de judíos y árabes todo el día. Sin embargo, algunos elementos en la autoridad palestina aprovechan esta oportunidad para difundir noticias falsas y atacar al Estado de Israel. Como era de esperarse, esta semana la autoridad palestina incitó más contra Israel. Palestinian Media Watch, o PMBW, afirma que la autoridad palestina no reconoce el cierre de la plaza de la mezquita de Al-Aqsa y el monte del templo como medidas de seguridad israelíes para proteger a los visitantes. En cambio, la autoridad palestina sigue afirmando que Israel está usando la guerra como pretexto para prohibir y vetar a los fieles musulmanes que oren ahí durante el Ramadán. Jerusalén ha tenido varias alarmas de misiles durante la guerra contra Irán. La autoridad palestina y la OLP difunden esta calumnia, pese a que esta semana cayeron fragmentos de misiles cerca de sitios sagrados judíos, musulmanes y cristianos en la ciudad vieja de Jerusalén. El 1 de marzo, una ojiva de misil iraní cayó en la piscina del Sultán, cerca de la ciudad vieja y a menos de 1 kilómetro del muro occidental y la mezquita de Al-Aqsa. Antes de este Shabbat, veamos este video. Otro fragmento de misil cae en la ciudad vieja de Jerusalén. PMW afirma que esto refleja el pensamiento y actuar habitual de la autoridad palestina. Nunca aceptan la realidad y solo culpan a Israel. En consecuencia, tanto la autoridad palestina como la OLP condenaron las medidas de seguridad de Israel como pretextos, excusas y una tapadera para el deseo de Israel de aumentar el control sobre la mezquita de Al-Aqsa. Para que quede claro, el muro occidental en Jerusalén está cerrado. Ese es el lugar más sagrado del judaísmo. Eso fue una prueba. El muro occidental está cerrado, pero no es el sitio más sagrado del judaísmo. El monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo, está cerrado para judíos, musulmanes, cristianos y demás fieles. No te dejes engañar por la propaganda de la autoridad palestina que acusa a Israel de discriminar a los musulmanes. Y ya que estás en eso, pregúntales a los 2 millones de árabes en Israel si preferirían vivir aquí o en Irán. Si son honestos, está clarísimo lo que van a decir. Otro informe importante de esta semana de Palestinian Media Watch que quiero comentar. Soldados israelíes vieron esta semana un auto de la autoridad palestina que aceleraba directamente hacia ellos y abrieron fuego en lo que consideraron una medida de autodefensa necesaria. Desafortunadamente era una familia árabe y 4 civiles murieron. PMW pregunta por qué los soldados israelíes dispararían tan rápido a un auto que se acerca. Por años, la autoridad palestina y Hamas han entrenado a árabes para usar autos como armas para asesinar israelíes. Echemos un vistazo a este video producido por el movimiento estudiantil Shabiba de Fatah en la Universidad de Birzeit, simulando la planificación y ejecución de un atropello y apuñalamiento contra soldados israelíes, titulado La búsqueda del martirio nos une. Quisiera advertir que este video puede ser difícil de ver para algunos.
Ahí se ve claramente la incitación de la autoridad palestina. PMW informa que terroristas han seguido órdenes y realizado cientos de atropellamientos, causando numerosos israelíes muertos y heridos. Por esto, soldados y policías israelíes están entrenados para reaccionar rápido ante vehículos que aceleran hacia ellos o a otros. Cuando los árabes de la autoridad palestina han matado israelíes con autos, estos ataques han sido glorificados y presentados como estrategia terrorista efectiva a otros árabes. Aunque los medios acusan a Israel de matar a esta familia porque, según ellos, eso es lo que hace, los soldados claramente creían que había un peligro claro y presente. Esta situación no existiría si los árabes de la autoridad palestina no usaran autos como herramientas de terrorismo repetidamente. Noticias de última hora: un árabe atropelló con su vehículo a 2 israelíes en la zona de Chomesh, en el norte de Samaria, ayer, matando a uno y dejando herido al otro en un presunto ataque terrorista. La víctima fue identificada como Yehuda Shmuel Sherman. Que Dios vengue su sangre, joven de 18 años de la comunidad judía de Elon Moore, cerca de Shem. El hombre herido es su hermano Daniel. Según el Consejo Regional de Samaria, los hermanos y un tercer israelí patrullaban la zona en un vehículo todoterreno cuando un vehículo del pueblo árabe de Beit Imrin aceleró hacia ellos. Acabamos de hablar de ataques con atropellamientos y ahora informamos sobre uno mortal, originado en la autoridad palestina, donde un israelí de 18 años fue asesinado. Esto acaba de ocurrir. Yossi Dagan, alcalde del Consejo Regional de Shomrón o Samaria, afirmó que enfrentamos a un enemigo asesino y bárbaro que busca matar judíos para expulsarlos de su tierra. Y esto es exactamente lo que sucedió, y por eso seguimos teniendo estos ataques con atropellamientos. Así que de nuevo tuvimos una historia en la que, lamentablemente, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel dispararon a un auto que aceleró hacia ellos. Días después, un israelí fue asesinado en un ataque de atropellamiento. Así se entiende la realidad. Los soldados israelíes no atacan deliberadamente a civiles. Si hay actividad sospechosa, como que un auto acelere hacia ellos, están entrenados para disparar porque es un acto de defensa propia. Si la autoridad palestina deja de incitar, como acabamos de ver en ese video, y cesan los atropellamientos, no habría esos incidentes. Todas esas muertes son responsabilidad de la autoridad palestina y de las otras organizaciones terroristas en la zona que continúan incitando a la violencia. Mi amigo, el teniente coronel de reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel, Mauricio Hirsch, del Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores, informa que la autoridad palestina suele inflar la población palestina en Judea y Samaria. En un informe reciente sobre el pueblo palestino a finales de 2025, la Oficina Central de Estadísticas de la Autoridad Palestina afirmó que hay una población de 5.56 millones en lo que llaman el Estado de Palestina, con 3.43 millones en lo que ellos llaman Cisjordania. Estas cifras son clave para la narrativa de la Autoridad Palestina. Primero, es importante aclarar que no existe un Estado de Palestina y lo que llaman Cisjordania es Judea y Samaria. Regresando al tema, los registros recientes de la Autoridad Palestina para las próximas elecciones municipales muestran que la población real en Judea y Samaria es de máximo 2.9 millones más de 530,000 menos de lo afirmado antes. La admisión fue parte de los preparativos de la Autoridad Palestina para las elecciones municipales del próximo mes. El informe señala que la cifra de 2.9 millones probablemente está muy inflada, incluso ese número lo está. Como ha demostrado el embajador Joram Ettinger, exministro de Asuntos del Congreso en la Embajada de Israel en Washington, por razones políticas y financieras, la autoridad palestina constantemente infla las tasas de natalidad y subinforma las muertes. Así, según Ettinger, toda la población palestina en Judea y Samaria probablemente no supera 1.5 millones de personas. La autoridad palestina y otros actores palestinos suelen distorsionar cifras de población, nacimientos y muertes, como en Gaza, para impulsar su agenda política. Siendo este el caso, se debería dar poco o ningún peso real a cualquiera de los informes palestinos sobre este tema, independientemente de si las estadísticas provienen de Hamás o de la autoridad palestina. Déjame explicarte lo que está pasando aquí. En Gaza, vimos cómo Hamás exageró las cifras de muertes para acusar a Israel de matar a más personas de las que realmente murieron.
Hamas agrupó terroristas, supuestos civiles y muertes naturales como parte de su propaganda para desacreditar a Israel. Y ahora, en este caso, la autoridad palestina está inflando sus cifras. El objetivo es afirmar que en X cantidad de años habrá más árabes que judíos en Israel, incluyendo Judea y Samaria. Luego acusarán a Israel ante el mundo de ser un estado de apartheid dominado por una minoría. Esta acusación la han hecho durante generaciones, pero lo haría oficial. Más del 90% de los árabes en Judea y Samaria viven bajo la autoridad palestina. ¿Por qué deberían tener ciudadanía israelí? Como muestra Yoram Ettinger, aquí hay un fantasma demográfico. No pueden destruir a Israel militarmente. Si les diéramos un Estado, sería una amenaza existencial para Israel. Así que la mejor alternativa es intentar destruir a Israel mediante estadísticas falsas para ganar la simpatía del mundo. Igual que Maurice Hirsch en este informe, los funcionarios israelíes deben denunciar la estrategia de la autoridad palestina de intentar destruir a Israel usando estadísticas falsas. No crean en la propaganda. Estas son buenas noticias de la semana. Historia en el norte de Samaria. 21 años después de la expulsión de la vida judía de Gaza y el norte de Samaria, el Consejo Regional de Samaria y el movimiento Amana llevaron casas móviles a la comunidad de Sanur. Se instalaron docenas de casas móviles para las familias y después se adecuará la infraestructura del lugar. Hace 3 meses, el Consejo Superior de Planificación de la Knesset aprobó un plan maestro para construir 126 viviendas en Sanur, comunidad destruida en la expulsión de 2005. La aprobación da la base legal para reconstruir la comunidad y el regreso de las familias. El ministro de Finanzas y Defensa, Betzal Smotrich, junto con Yossi Dagan del Consejo Regional de Samaria, quienes lideran el regreso al norte de Samaria, recorrieron Sanur y celebraron la aprobación. Dagan, jefe del Consejo Regional de Samaria y evacuado de Sanur, dijo: últimos pasos para regresar a nuestro Sanur. La justicia triunfará. Regresamos a casa. Como recordatorio, en 2005, el gobierno de Israel, nuestro gobierno, decidió retirar toda la vida judía de Gaza y de 4 comunidades en el norte de Samaria. Mientras que los judíos aún no pueden regresar a Gush Katif y Gaza, este gobierno decidió que los israelíes pueden regresar al norte de Samaria. Por eso es clave instalar estas casas móviles. No solo hablamos, actuamos en el terreno. Los judíos regresan a hogares en Samaria. Es natural que vivan en Judea y Samaria. Siguiendo aquí, la ONU anti-Israel está haciendo de las suyas una vez más. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU esta semana expresó su preocupación por una posible limpieza étnica, denunciando el aumento de asentamientos israelíes y el desplazamiento de miles de palestinos en gran parte de Cisjordania. La ONU afirma que esto se ha vuelto más implacable en los últimos meses. La misión diplomática israelí en Ginebra afirmó que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha perdido toda credibilidad para Israel. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Acabo de hablar sobre judíos regresando a Sanur en el norte de Samaria, y eso es lo que algunos en el mundo no pueden soportar. En la ONU estas personas no soportan que judíos y árabes vivan cerca. No les molesta una entidad totalmente árabe ni que la zona sea limpiada de judíos. Eso les parece bien. Pero judíos y árabes juntos en la región, eso sí lo rechazan. Entonces, ¿qué hacen? Acusan a Israel de limpieza étnica, lo cual es absolutamente falso, y en cambio, abogan por una verdadera limpieza étnica de los judíos. No mencionan el terrorismo yihadista contra judíos, ni los ataques con piedras, bombas, tiroteos o autos, como ya hemos hablado. Amigos, verifiquen los hechos antes de creer afirmaciones corruptas de la ONU. Cambiando de tema, francotiradores de las Fuerzas de Defensa de Israel mataron a 2 terroristas árabes que lanzaban piedras en una carretera de Samaria esta semana. Francotiradores de la Unidad 636 dispararon a terroristas en Sinjil mientras las fuerzas perseguían a otros que escaparon. Amigos, lanzar piedras a los automovilistas es intento de asesinato. Un árabe me rompió el parabrisas lanzando piedras y no fue nada divertido. Los terroristas deben entender que lanzar piedras a autos israelíes tiene un precio muy alto.
Esta semana, JNS publicó un artículo de opinión de Nadia Matar y Judy Katsover, fundadores del Movimiento de Soberanía. Argumentan que si Israel quiere una victoria duradera sobre Irán, debe actuar en Judea, Samaria y Gaza. Los autores dicen que el Medio Oriente está cambiando ante nuestros ojos. Si esta transformación ha de garantizar la seguridad de Israel, Israel debe dar un paso clave que impida un Estado terrorista respaldado por Irán en nuestra tierra. Dicen que la estabilidad llegará cuando se elimine para siempre la opción de crear un Estado terrorista y la realidad política se ajuste a la realidad histórica, geográfica y práctica. Aplicar la soberanía israelí sobre Judea, Samaria y Gaza es un paso necesario que debe tomarse especialmente en tiempos de guerra. Un paso así dejaría claro a todo el mundo, a nuestros vecinos y a nosotros mismos, que no surgirá ninguna entidad hostil en el corazón de la tierra ni en la franja de Gaza. En resumen, Israel debe afirmar su soberanía sobre Judea, Samaria y Gaza. Como hablamos la semana pasada, Irán busca aprovechar estas zonas, que ve como el punto débil de Israel, para exportar terrorismo a la región. Los misiles balísticos ya son peligrosos, pero imagina a un grupo proxy iraní en las colinas con vista al aeropuerto Ben Gurión y nuestros principales centros de población. Eso simplemente no puede suceder. Y como argumentan los autores, la soberanía es el camino a seguir. Y eso es todo por esta semana en Judaicación, aquí en JNS TV. Soy Josh Hastings, corresponsal de JNS News. Saludo a quienes están detrás de cámaras y a nuestra nueva productora, Bárbara Janimov. Bienvenida al equipo. Aaron Walgalanter en control, con Judy Fresky, gerente de la estación, Zach Sickerman y Ryan Lifshitz. Quiero desearles a todos una buena semana. Sigan rezando por el bienestar de los valientes hombres y mujeres de las fuerzas de defensa de Israel que nos protegen las 24 horas del día. Esperemos tener un poco de tranquilidad aquí en el frente interno. Y solo cosas buenas, nos vemos la próxima semana en Judaicación por JNS TV.